Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar a esconder un formulario. En este caso va a ser una newsletter donde el usuario se va a poder suscribir para que le lleguen notificaciones. Como pueden observar, aquí hay una X y si hacen clic ahí se desaparece. Si lo vuelvo a actualizar, vuelve a aparecer. Entonces esto les voy a enseñar a esconder. A veces tal vez es molestoso ver esto, entonces el usuario va a tener la ventaja de esconderlo. Bueno, entonces empecemos. Primero lo que tienen que hacer es ir a plugins e instalarse Elementor, porque lo haremos con Elementor. Entonces buscan Elementor, se instalan, lo activan. Ya una vez tengan Elementor van a poder crearse su página. Entonces hacen clic en añadir nueva. Yo voy a abrir en una nueva pestaña porque voy a querer hacer cambios, les voy a mostrar. Y aquí pueden colocar prueba. En mi caso voy a colocar prueba. Entonces lo publico. Edito con Elementor. Me dirijo a a formulario. Como pueden observar, el formulario es para Elementor Pro. Este widget es de Elementor Pro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar un add-on que es de Elementor. Entonces, para eso nuevamente voy a plugins y añado uno nuevo. Voy a buscar Elementor Add-ons. Y es este, como pueden observar es este, lo dan a instalar, hacen clic, lo activan y ahora nuevamente van a la página de Elementor, lo vuelven a recargar y ahora buscamos. Como pueden observar, y este plugin que acabamos de instalar, que es el Essential Add-ons for Elementor, lo que nos brinda es más funcionalidades para Elementor, o sea, para el constructor, nos da más widgets. Como pueden observar, aquí dice EA, que es Elementor Add-ons, todo esto aparece gracias al plugin que instalamos. Ahora si volvemos a colocar form, nos salen varios formularios. Puede ser de Contact Forms 7, de Caldera Forms, Fluent Forms y varios, por ejemplo Ninja Forms también o WP Forms. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con Contact Form 7. Pero para eso necesitamos instalar Contact Form 7. Pero antes lo que voy a hacer para que se borre esto es lo siguiente. Venir a configuración, ajustes y lo voy a colocar en Elementor Canvas. Ahora lo que hago es crear una sección. A esta sección lo voy a dar arriba unos 20, arriba y abajo 20 de espacio, y voy a colocar un encabezado. Este encabezado lo voy a llamar como está aquí, ¿no? Lo voy a volver a recargar. Suscríbete a nuestra newsletter. Entonces vengo aquí y coloco suscríbete a nuestra newsletter. Cambio el color a rojo, cualquier color, ¿no? Ustedes pueden escoger su color que quieran. Y lo voy a centrar. Ya. Ahora voy a ir a formulario de Contact Form 7. Ahora ustedes dirán, no aparece nada. ¿Esto por qué? Porque no hemos instalado o activado Contact Form 7. Para eso tenemos que instalar ese plugin. Entonces me dirijo nuevamente a plugins y hago clic en añadir nuevo. Vamos a instalar Contact Form 7. Aquí está, lo instalo. Lo activo. Y ahora me aparece este apartado que dice contacto. Hago clic ahí y pueden observar, ya tengo el formulario de contacto 1. Ahora sí lo doy editar, pero antes de editarlo, ¿qué dice? Formulario de contacto 1.
Entonces vuelvo a Elementor, lo actualizo y lo voy a recargar para que se actualicen los cambios. Ya, y ahora voy a hacer clic nuevamente en editar con Contact Form 7. Como pueden ver, ya me sale más opciones. Ahora seleccionar un formulario de contacto y me sale el formulario de contacto 1, que es este. Entonces ese formulario voy a seleccionar, que ya te lo crea por defecto. Tú puedes crear tu propio formulario. Como pueden observar, me sale tu nombre, tu correo electrónico, asunto, tu mensaje opcional y enviar. Entonces yo solo quiero que me salga tu nombre, tu correo electrónico y enviar, como está aquí, ¿no? Escribe tu nombre, escribe tu email y enviar. Entonces para eso hago clic en editar formulario de contacto 1. Esto lo voy a eliminar hasta ahí. Entonces tu correo electrónico, tu nombre y enviar. Lo actualizo, guardo cambios, nuevamente voy a Elementor, lo actualizo para que se muestren los cambios guardados. Y como pueden observar, me sale tu nombre, tu correo electrónico. Y ustedes, si quieren, pueden colocar escribe tu nombre o escribe tu email. Entonces, ¿dónde colocan eso? Aquí pueden colocar escribe tu nombre, y aquí escribe igual, escribe tu correo electrónico o tu Gmail, lo que ustedes quieran, ¿no? Lo guardan, nuevamente van a Elementor, lo actualizan. Ya, ahora lo siguiente que vamos a hacer es al enviar, alinearlo al medio. Lo colocamos al medio. Para eso buscamos botón de envío, lo colocamos al medio. Esto pueden colocar el color que ustedes quieran, pueden colocarle rojo, cualquier color, ¿no? Ya, entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es darle margen. Entonces me voy a columna y voy donde dice borde, lo coloco en continuo. Como pueden observar, ya tiene margen. Ahora le vamos a dar un padding. Entonces para eso voy nuevamente a margen y al padding lo voy a colocar unos 50. ¿Cómo queda? 50 creo que se ve bien, ¿no? Sí, 50, ya. Como pueden observar, está en 50. Ahora lo siguiente que voy a hacer es añadir icono. Un icono. Lo voy a colocar ahí. Este va a ser un icono, pero este icono lo vamos a cambiar por este que es close. Lo inserto y también lo vamos a cambiar el color, no me gusta, negro. Ya, también lo vamos a achicar un poco, muy grande está, que esté en 30 píxeles. Ahora lo siguiente que haré es ir avanzados y ir donde dice posición, lo vamos a colocar relativo, perdón, absoluto. Y ahora eso no lo sube arriba, y ahora nosotros vamos a poder llevar a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo. Entonces, ¿con qué hago eso? Con esto, compensación. Entonces yo quiero que se vaya a este lado hasta ahí. Vamos a manejar en porcentajes. A ver, hasta ahí. Un poquito más, que ya hasta el 50. 50 no mucho, 48. 47 está bien. Es igual en porcentajes. A ver, hasta ahí, hasta el 5. Vean. 5, ¿cómo se ve? Se ve bien. Entonces estaría hasta el 5. Mejor hasta el 4 ya. Ahora lo siguiente que voy a hacer es colocarle una clase. A este le voy a colocar una clase que se va a llamar, como este es icono, entonces lo voy a colocar close icono, close icono. Y también a la sección le vamos a dar una clase. Esta clase lo voy a colocar aquí donde dice clase CSS, ¿no? Voy a colocar sección, close sección, así. Entonces ya tienen las clases. Ahora lo siguiente que voy a hacer es añadirle código HTML. Esto lo voy a colocar aquí arriba. ¿Y esto para qué es? Esto es para que pueda usar JavaScript. Entonces para poder usar JavaScript tengo que colocar script. Pero ya tengo
ya tengo el código o el fragmento de código que voy a usar, está aquí, que es este, y lo pego, ya está. Ahora lo siguiente que voy a hacer es añadir las clases, por ejemplo close icon que dice aquí, esto es del icono, y este que dice close section, no sé si lo he puesto close section, a ver, vamos a ver que lo puse, no recuerdo bien, y ustedes pueden colocar cualquier close section, lo puse, section dice. Ustedes pueden colocar cualquier nombre que quieran y esto nomás lo cambian, van a la columna, perdón, van al código JavaScript, van donde dice, en este caso yo solo quiero cambiar la sección, entonces coloco la clase close section, dice acá. Ya, ahora lo siguiente que tengo que hacer es actualizar. Ahora voy a ver los cambios. Como pueden observar, ya funciona. Entonces también algo que quiero aquí es que cada vez que el mouse lo pase por encima me muestre un cursor, ¿no? Que eso cambie. Entonces voy a colocar estilo CSS, entonces voy a abrir la etiqueta que es style y ahí voy a buscar la clase. Si recuerdan bien, a este le di una clase y esta clase se llama close icon. Entonces lo que tengo que hacer es ir al código y coloco el punto para llamar a la clase y las llaves, y ahí colocaré cursor pointer, lo actualizo, nuevamente voy a editar a prueba test y como pueden observar ahora me muestra el cursor pointer y nuevamente hago esto. A ver, lo siguiente que haré es colocarle texto. Entonces voy aquí y coloco texto encima. Para eso primero tengo que añadir una nueva columna y aquí editar texto. Ya estaría quedando, lo vuelvo a actualizar y ya está, ya estaría. Entonces ahora como pueden observar, cuando hago esto, hago clic en el X, va a desaparecer y pueden observar, se sube el texto. Entonces ya estaría. Ahora les voy a explicar un poco sobre el código. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy abriendo la etiqueta para poder usar JavaScript. Entonces aquí estoy usando el document.add_listener. Y esto, ¿qué es lo que hace? Cada vez que, a ver, esto lo voy a un poquito más ahí. Cada vez que todo cargue, recién va a funcionar esta función. Entonces después de eso llamo a jQuery, que es una librería. Al llamar a jQuery se usa pesos, entonces coloco pesos y busco la clase que es close icon, ¿no? Close icon, que es esta. Y después de eso, cada vez que hagan clic, entonces voy a usar la función parent para llamar al close section, que es esta, la que le dimos, y vamos a usar la función hide, que esto lo que hace es esconder. Entonces va a esconder la clase section, que es de parents, es decir, toda esta sección va a esconder. Y aquí cerramos y aquí usamos estilo CSS, y eso sería todo. Espero que les haya gustado esta explicación. Como pueden observar, está funcionando perfectamente. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ya saben, me pueden dar un like, y si no entendieron algo me pueden dejar en los comentarios. O también se pueden unir al canal de Telegram, que lo voy a activar en febrero. Ahorita está silenciado. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.